Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, he querido hacer un vídeo distinto a los que tengo subidos en el canal porque creo que es interesante que hable un poquito más en profundidad de todo lo que pasó en el último Junior, que se celebró este pasado fin de semana en, en Ferrol. Hoy quiero hablar de la competición de dos de mis atletas en la categoría 83, que uno es David Martínez Grada y el otro pues Uriol Farrús, y más o menos de cómo llegué a gestionar la competición desde dentro, teniendo en cuenta que uno salía en el primer grupo, que era David Martínez, y otro salía en el segundo grupo, que era Uriol Farrús, y cómo los conseguí colar primero y segundo en el podio, teniendo en cuenta que realmente ninguno de los dos, Farrús sí que era algo más favorito, pero yo creo que mucha gente le daba antes el escalón a Gorditos o a Pablo Sánchez. Entonces, al final, bueno, es un tema que me gustaría hablarlo y tratarlo en profundidad de todo lo que fue la preparación, de cómo son ellos dos como atletas y sobre todo cómo fue la gestión interna detrás de lo que se suele ver en las competiciones, que es que todo lo que implica el handling, que es todo, pues, tanto las series de aproximación como los calentamientos, como cómo estructurar los intentos, los saltos, lo que vas viendo en tu atleta como tanto en los rivales. Entonces, un poquito, pues, toda la gestión que al final determina que un atleta se suba en un podio, que realmente es más compleja de lo que parece. Pero bueno, como la idea que tengo es que se vea este vídeo, pues no tanto los atletas de powerlifting, bueno, atletas y entrenadores de powerlifting que ya saben cómo va el mundillo, sino también aquel que tenga curiosidad para saber realmente toda la parte interna de las competiciones de powerlifting, que realmente es lo bonito de ver, que es la estrategia, que es el juego con los rivales, que es un poquito los intentos que seleccionas, que es un poquito, pues, en general, todo lo que buscas para acabar haciendo, pues, una competición perfecta y subirte al podio. Bueno, dicho esto, vamos a empezar un poquito repasando, pues, la carrera de los dos, ¿vale? A ver, os cuento un poquito. ¿Quién es David Martínez Grada, el flamante campeón de la categoría menos 83 Junior? Bueno, con David es un tema curioso, porque él, cuando empezamos a trabajar juntos, os diría que fue a principios de este año, ya me vino con buenas marcas, me vino con bastantes buenas marcas, sobre todo el peso muerto era lo que destacaba más. Pero bueno, al final no había competido nunca, entonces lo que planteamos fue, vamos a hacer una EP3, intentando rascar todo lo posible. Vamos a hacer una EP2 si conseguimos las mínimas para luego ir a una EP1 Junior y al final pues disfrutar esa competición que va a ser la última competición como Junior. Entonces, en el primer EP3, la verdad que fue todo rodado. Sí que la banca siempre nos suele dar problemas, pero yo creo que es un tema más del material que estamos acostumbrados a usar. Al final él no usa material calibrado ni barras rígidas. Y eso, quieras o no, se nota, sobre todo en la banca, por mi experiencia con todos los atletas, en la banca es la que sufre más. Puede ser por la distancia, la amplitud del banco, la anchura, la dureza, la sensación que te da al sacar la barra, pues, la presión que generan los discos calibrados. Bueno, pueden ser por varios factores, pero bueno, al final la banca es la que se resiente más y me suele pasar siempre con la gente que usa más discos. Entonces, fuimos al primer EP3 y fue súper bien, sacamos 6,77 y medio de total. La verdad que una marca espectacular, tiramos 300 de peso muerto y sobradísimo. Entonces, bueno, ya cumplimos el primer objetivo. El siguiente, ¿cuál fue? Pues fue ir a una EP2, teniendo en cuenta que si pagábamos prácticamente 3 competiciones seguidas, pues habrían pasado 5 meses. Entonces, realmente, en el EP2 lo único que fuimos a hacer fue la marca mínima justa para ir al Junior, que esa era 6,15 de total. Entonces, ¿qué fuimos? Fuimos ahí, tiramos solo openers, las marcas justas, que no me acuerdo ahora que tiramos, creo que tiramos 215 de sentadilla, 30 de banca y 170 de peso muerto, un total de 6,15. Ya solo con los openers nos quedamos cuartos de total en la clasificación. Pero bueno, realmente como la prioridad no era esa y la verdad que lo gestionó súper bien, porque al final ir a una competición y hacer solo openers, pues siempre te quedas con ganas de hacer un poquito más, pero hicimos lo que teníamos que hacer, que era hacer la marca justa para ir a una EP1, que era el Junior. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que eso ya fue más un error mío. Nosotros no sabíamos que para ir a una EP1, bueno, te lo puedes intuir, pero para ir a una EP1, obviamente la marca que calificas es la marca que has hecho en la EP2. Entonces, yo pregunté si podíamos coger la marca de la EP3, que eran 6,77, e intentar inscribirnos con esa marca. Pero claro, no tiene mucho sentido porque tienes que hacer las marcas en una EP2 para ir a una EP3. Que bueno, quizás una normativa que se podría cambiar, pues estaría bastante bien, porque al final no tiene mucho sentido si has sido una EP3, has hecho las marcas mínimas para ir a una EP1 y tienes que pasar con una EP2.
exactamente lo que nos pasó. Pero bueno, tampoco no es el caso. Ni quiero recriminar nada, no sé el objetivo del vídeo, sino que simplemente estoy pues, comentando un poquito la situación. Entonces, por eso, cuando nos inscribimos, íbamos con 6-15 en total, y por eso tuvimos que salir del segundo grupo, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, ¿qué significa salir del segundo grupo? Pues en los AEP1s, que sería entre comillas, lo que solo decidió la primera división del Power, pues hay dos grupos. Básicamente el primero, que sale antes que el segundo grupo. Es decir, el primer grupo tira el primer intento, el segundo intento, el tercer intento de cada movimiento y luego va el segundo grupo, ¿vale? Entonces, ¿qué se suele ver? Obviamente, pues, que como va por un tema de inscripción y por el lado con el que te inscribes, los segundos grupos siempre suelen tener más competitividad, siempre tener mayor nivel. De los primeros grupos, pues un poco que no suele verse ni mucho menos que a lo mejor una persona de un primer grupo gane un campeonato. A lo mejor sí puede hacer una medalla de peso muerto, es muy, muy bueno y destaca mucho. Bueno, medalla de... Yo he hecho peso muerto, pero puede ser cualquier cosa. Pero que gane una persona del primer grupo es complicado. En parte porque los del segundo grupo ya saben lo que habrá tirado los del primer grupo. Entonces ya pueden gestionar mucho mejor la estrategia teniendo en cuenta eso. Pero bueno, por eso, al final, pues nosotros partíamos del primer grupo, ¿vale? Entonces, la situación siempre, o lo que le hice entender en cualquier momento a David, era que al final íbamos a disfrutar, teníamos posibilidades de podio. De hecho, nosotros, con lo que quiero unos entrenos y tal, yo ya estaba estimando que podría meter 7.20 perfectamente, incluso un poquito más. Pero bueno, lo más realista era 7.20, teniendo en cuenta que al final era nuestro primer EP1 y ya era bastante más de lo que hicimos en la primera competición, haría prácticamente 3 meses antes. Entonces, el objetivo fue, yo le dije en todo momento, le hice entender que íbamos a intentar sumar todo lo que pudiéramos sumar en el total, teniendo en cuenta que, como luego se iban a pegar los del segundo grupo para hacer podio, ganar o lo que fuese, pues nosotros estar lo más arriba posible o lo más cerca posible del podio, y que luego, pues, sonase un poquito la flauta, fallasen y nos acabásemos colando en el podio, o incluso, pues, si habría la posibilidad, ganar. Que yo en ese momento lo veía bastante lejos, simplemente viendo los Opens de los rivales directos, pero bueno, eso ya es un tema que hablaré más adelante, ¿vale? Voy a poneros un poquito en contexto con Farrús. A ver, el tema de Farrús. El año pasado fuimos al Junior también y hicimos 700 de total. Quedamos segundos. Empatamos a primero con Gorditos, ¿vale? Entonces empatamos a total, pero él pesó más. ¿Qué pasa? Eso fue absolutamente un error mío. Yo le puse el tercer intento de peso muerto, que no me acuerdo ahora lo que era, creo que era 2.85. Me suena para empatar a total, pero claro, pues errores de la vida, completamente mi culpa y lo asumo. Pues le hice empatar a total, pero claro, el peso menos, perdió el podio habiendo hecho exactamente el mismo total, que al final es parte de la normativa y es completamente lícito. Entonces, obviamente, yo no le pude recriminar nada a él, él hizo bien su trabajo, fue más un tema mío. Entonces, yo tenía la espina esa clavada bueno, de tener un atleta que le pudiera haber hecho ganar y no le hice ganar, pues por un despiste mío. Entonces, eso me estuvo taladrando bastante la cabeza durante mucho tiempo, y al final yo sabía que este año pues habría otra oportunidad de redimirnos, tanto él como yo, y que este año íbamos a ganar sí o sí, porque al final, bueno, lo que tiró la semana antes de competir fue una puta barbaridad. Tiró 270 de sentadilla, tiró 170 de banca y tiró 280 de peso muerto, creo. Y todo con mucho margen, ¿eh? También os digo que, bueno, es un tema similar a lo que le pasó a la banca de David, que es que no tira con material de powerlifting preparado al 100%. Al final tira con material, o sea, la barra sí que es rígida, pero no son discos calibrados, y quieras o no, cuanto más nivel tienes, más notas este tipo de material, y al final con él lo notamos. Entonces yo creo que es una de las razones por la cual al final el rendimiento no estuvo tan despuntado como realmente esperábamos, porque si os digo lo que realmente teníamos en mente tirar, una puta barbaridad. O sea, si hubiésemos tirado o sea, si hubiésemos ido de las exposiciones, que seguimos en el bloque de competición una semana más, pues podría haber tirado perfectamente algo cercano a 50, sin absolutamente ninguna duda, vamos, pero absolutamente ninguna duda. Pero bueno, al final, las competiciones, y es algo que le hice yo entender, o le hice entender, y busqué que realmente fuera consciente de ello, que es que al final las competiciones no es el que está más fuerte y el que llega más fuerte, al final es el que sabe rendir mejor ese día, sabes que mejor los intentos y sabes sumar mejor el total para poder situarse lo más arriba posible en el podio. Entonces,
Bueno, estaba un poquito en esa encrucijada, teniendo en cuenta que David pues, estaba en el primer grupo. Fue un poquito complejo gestionar a los dos, pero bueno, al final no es la primera vez que como entrenador pues, voy a gestionar dos atletas de dos grupos distintos. Incluso lo he hecho con más atletas, pero sí que creo que era la primera vez que tenía que hacer matemáticas tan complejas para intentar sumar o intentar subirlos lo más arriba posible a los dos al podio. Yo sabía que con los dos tenía posibilidad, lo que no esperaba es que iba a quedar primero y segundo. Pero bueno, es un tema que hablaré más adelante. Y al final, pues yo en todo momento le hice entender que lo que íbamos a buscar era, si no había posibilidad de ganar, porque teníamos en cuenta que Gorditos está fuerte como un demonio, que al final, en parte nosotros tuvimos suerte porque pues, fuese descalificado, porque blanqueó. A mí me sabe mal y de hecho, desde aquí, si va a ver este vídeo, pues la animo a que siga compitiendo, obviamente. No es la primera vez que yo veo a un atleta con mucho potencial que no sepa trasladar esos kilos a la competición. No, o sea, no le acuso a él, sino que digo que en general yo llevo ya 4 años en el powerlifting y he visto de todo. Y he visto mucha gente que tiene un potencial increíble, pero luego en la competición pues, siempre les pasan cosas. Se les resbala el pie, se le abre la mano, no dan la oportunidad de sentadillas, a las pausas, etc. Entonces, al final, es lo que al final pues he ido aprendiendo con la experiencia, que es que en las competiciones pues, puede pasar de todo y tú lo que tienes que hacer es ir a sumar, ir a hacer tu trabajo de la mejor forma posible, intentar sumar todos los kilos que puedas al total y esperar o buscar, al menos como era en su caso, que sabíamos que el peso muerto pues tampoco no era nuestra mejor baza, sino al final teníamos que intentar sumar todo lo posible con la sentadilla y con la banca. Entonces lo que buscamos fue eso, fue simplemente, y yo se lo hice entender, que era, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a intentar sumar, escoger bien todos los intentos. Si tenemos que comernos el eco, porque a lo mejor íbamos a tirar más en sentadilla, o a lo mejor íbamos a tirar más en peso muerto, o a lo mejor íbamos a tirar más en banca, es absolutamente irrelevante, porque lo que nosotros queríamos era ajustar a la perfección los intentos ese día e intentar buscar que todos sumaran lo máximo posible, ¿vale? Por ejemplo, pues en squat nos quedamos un poco cortos a lo que realmente esperábamos los dos, pero bueno, en el segundo intento pues se error de la barra y en el tercero pues al final lo pudimos recuperar, que fue clave para ganar. Entonces, al final el objetivo fue ese, que es que era tanto en sentadilla como en banca, sumar todo lo posible. Y luego lo que yo ya tenía en mente, que seguramente íbamos a hacer con él, era que vamos a tener que apurar el segundo intento con el peso muerto para buscar el error de los que eran más de lifters de su categoría, que eran, por ejemplo, pues Diego o Pablo, que ya sabíamos que, bueno, de hecho, yo Diego no sabía que estaba tan fuerte. Desde aquí, si ves este vídeo, le mando un saludo, porque la verdad que no esperaba. O sea, yo cuando vi el opener de 2.95 yo pensaba que era un farol, y resulta que no, resulta que los tiró de verdad. Lo que sí que fuimos viendo, yo cuando le puse 2.80, pues me quedé a ver los segundos de tanto Diego como Pablo. Y bueno, los dos fallaron. A Diego se le abrió la mano y Pablo pues los levantó, pero nada, 3-4 dedos. Yo ya supe, ya intuí que los terceros pues no se iban a tirar. De hecho, lo tenía bastante seguro, pero obviamente no quería cantar la victoria, ni mucho menos, porque al final puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, yo más o menos ahí fue el momento que dije, hostia, ahora sí que podemos jugar. Pero bueno, el caso es que yo le puse 2.90. Le puse 2.90, que eran 10 kilos más del segundo intento, que el segundo intento la verdad que fue bastante bien. Entonces yo le puse 10 kilos más simplemente para que hiciese más total, que iba a hacer 7.20, iba a hacer 2,5 más que David, que en ese momento pues se mantenía primero, teniendo en cuenta estos fallos. Entonces yo le puse 2.90 simplemente porque si le empataba total a David, volvía a quedar segundo. Entonces era algo que con él lo hablé, que es que si vamos a tener la oportunidad, vamos a ir a ganar. Entonces le puse 2.90, lo hablé con él, que no podemos poner menos, tenemos que poner 2.90, si los metes ganas, ¿vale? Entonces, o sea, aún en ese momento, pues faltaban los tiros, los terceros intentos, obviamente, de Diego y de Pablo, pero yo ya lo veía bastante claro que si los metía, lo ganaba sí o sí. Y era realmente lo que buscábamos, porque aunque fallase ese, el total se le quedaba en 7-10, que al final era lo que se quedaba, tanto Diego como Pablo, bueno, era superior a lo que se hubiese quedado Diego o Pablo en ese momento, que era pues fallando los terceros. Entonces, pues se lo metí en la cabeza, le dije, vamos a ir a ganar, tienes que meter esto, no sé cuántos. Yo la verdad que no lo entendí, porque yo estaba seguro que los iba a meter, pero bueno, no pudimos tirarlos. Entonces nos sentamos a esperar a un fallo de tanto Diego como Pablo. Que yo en ese momento, o sea, confiaba más en que los iba a meter Diego que no Pablo. Pablo lo vi chungo más que nada porque él metió un salto de 30 kilos, se peso muerto,
y al final yo también soy deadlifter, 30 kilos de salto, que no quiero que diga ni mucho menos ninguna metodología, pero a mí ya me pareció un salto muy, muy agresivo. Y también me daba la sensación como que tampoco no tenía el día, porque la primera banca la falló por fuerza, bueno, o sea, no quiero criticarle ni mucho menos, pero simplemente estoy dando mi punto de vista en base a lo que yo vi ese día. Y el resto, pues, sí que estaban fuertes, pero sí que no veía ninguna posibilidad de que alguien se acercase a mordernos el podio. Entonces, los últimos 2 atletas que estuve más fijándome, pues eran ellos 2. Entonces, bueno, pues tenemos los 2 metas, los fallamos, fue un poco drama, porque yo ni tanto, yo creo que él tampoco se lo esperaba, pero bueno, al final, pues, yo le dije, mira, tienes que estar orgulloso, hemos estado batallando hasta el último momento, ahora nos queda esperar, que al final era realmente lo que teníamos en mente, que sabríamos que iba a pasar. Entonces, bueno, pues casualidades de la vida, tanto Diego como Pablo pues fallaron sus terceros intentos y nos declaramos, pues tanto David, desde el primer grupo, haciendo una competición espectacular, pues ganó, y luego pues Parrus pues quedó segundo. Y al final ese fue un poquito el resumen de cómo quedó la clasificación en el 83 y de cómo creo que tanto ellos como yo hicimos un trabajo estupendo, porque al final es lo que he dicho al principio del vídeo, que es que ninguno de los dos, bueno, ninguno de los tres en verdad, tenía en mente pues, que iba a acabar así la clasificación. Nadie se esperaba que Gorditos pues, a blanquear. Y al final eso pues, nos dio una oportunidad para culminar un poquito pues, todo el trabajo que llevamos detrás, porque al final Farrus ha tenido bastantes lesiones, ha tenido bastantes problemas, dejó de entrenar durante bastante tiempo y aún conseguimos llegar con un rendimiento bastante respetable. Y luego con David, que es que yo creo que David fue el sumen de lo que tiene que hacer un atleta en powerlifting, aún partiendo del primer grupo, aún partiendo del segundo grupo. Al final, yo creo que incluso saliendo del segundo grupo, tampoco me la hubiese jugado mucho más, porque la idea era meter 320, pero si no los veía necesarios, pues lo hubiese puesto 15 otra vez. Yo creo que al final el objetivo hubiese sido similar. Y hubiésemos tirado bastante, o sea, hubiésemos tirado un total bastante similar. Pero bueno, al final yo creo que el hecho de que fuéramos en el primer grupo y ajustáramos todo lo que pudiéramos ajustar y nos acercáramos todo lo posible a un total lo más superior posible, pues nos dio la oportunidad de al final pues acabar ganando. Y como curiosidad os diré que al final me queda un poquito la espina porque no sabía, pero llegamos a meter 320 de peso muerto, que ese día los metía seguro. Vamos, pero yo creo que sí que con margen y todo. Llegamos a meter 320 y se hubiese probado tercero del podio a Jere Pons. Se lo hubiese arrebatado a Marcos, pero bueno, la verdad, fue increíble, o sea, fue una sensación espectacular. Sobre todo porque al final yo he vivido muchas experiencias como atleta, pero como entrenador, la verdad que estas son bueno, esta es la primera experiencia realmente que vivo combatiendo con un podio nacional y realmente pues viviendo de la nada y un poquito con 2 atletas que realmente yo creo que nadie se esperaba que iban a quedar en esta posición. Quizás con Parrus sí, pero también ni mucho menos la gente, de hecho nadie lo conocía, de hecho el chico no tiene Instagram. De hecho, no sé de dónde voy a sacar los vídeos para ponerlos como referencia, pero nos tendré que ir rascando de directos. Pero ya os lo digo, al final David es un Terminator, o sea, yo creo que es la persona más racional que he visto a la hora de competir. No se ponía ni música, es que le daba absolutamente igual, y incluso con la sentadilla llegamos con margen y podíamos haber dado más, pero bueno, ya te digo. Ya os digo que al final fue ese, que es ir sumando y eran 2 enfoques distintos con Parrus. El enfoque era distinto, pero al final más o menos pues cumplimos los objetivos, bueno, más o menos no, cumplimos y superamos los objetivos. Y al final, pues el hecho de plantear una estrategia previa y sobre todo jugar un poquito con la psicología del atleta, porque son 2 personas distintas, también era un poco más, iba más a su rollo, lo cual para competiciones de powerlifting, cuanto más racional sea un atleta, pues mejor. No cuanto más activado vaya, pero cuanto más relajado vaya, más consciente sea de lo que va a hacer en cualquier momento, más tenga en cuenta que al final las competiciones pues no suelen ser o no suelen plasmar realmente el rendimiento con el que llegas muchas veces, porque al final tienes que tirar una hora concreta, tienes que hacer un pesaje, puede que haya nervios, tienes los jueces, tienes el material como tal, ahí pues bastante gente se quejó de la tarima que se ve que resbalaba. Y al final, pues un atleta cuanto más racional y más estoico sea, pues más capacidad va a tener para adaptarse a estos imprevistos, que al final es parte de lo que determina un buen atleta, que es que se sepa adaptar continuamente al entorno, sea cual sea. Entonces David hizo ese trabajo a la perfección.
y al final se ganó un primer puesto en una categoría que realmente yo creo, quizás 74 también estuvo muy bien, sin duda, pero yo creo que la que más sorprendente fue 83, sin absolutamente ningún lado, también porque había mucha gente, a lo mejor habían 4 o 5 personas perfectamente que se podían haber subido al podio y podía haber cambiado en cualquier momento, pero al final, pues mira, el destino quiso que fuese así. Y con Farrús, la verdad, a mí no me queda más sabor de boca por el hecho de que haya quedado segundo. Yo creo que nos hemos redimido. Yo creo que al final el hecho de que mira, pasó lo que pasó, pero la justicia fue buena con él y realmente se merece el segundo puesto. Porque estuvimos peleando hasta el final, hicimos una competición como tendríamos que haberla hecho. Sí que obviamente podría haber sido mejor, sí, pero yo creo que hicimos la competición que teníamos ese día y nos supimos adaptar en cualquier momento y estuvimos peleando hasta el final y al final eso fue lo que hizo pues, quedar segundo. Pero para mí, yo os lo digo, al menos por tener el orgullo de tener 2 atletas top en el primero y segundo puesto, ya os lo digo, para mí los 2 ganaron y yo creo que dieron el espectáculo que tenían que dar y la verdad que estoy la más orgulloso de ellos y nada, poco más, sinceramente. O sea, espero que os haya gustado este vídeo. Al final quería hacer un vídeo distinto explicando pues todo lo que se vive por dentro de las competiciones y un poquito haciendo un resumen. Así que nada, no tengo mucho más que decir. Si os ha gustado, pues darle un like y suscribiros y todas estas cosas que de los youtubers. A mí la verdad que me la pela bastante. Pero creo que está bien que un entrenador hable también de la parte interna que hay, toda la preparación que pueda haber dentro de un atleta de powerlifting antes de competir. Mucho, tío, que no... Vale, tú primero. Los dos, los dos.